Ya, hermanos, hoy día me toca entregar el tema sobre el cansancio del líder. Y ayer pensaba en que tuve una semana súper dura, en la que de verdad estoy cansado. Me siento agotado, me siento agobiado. Y creo que entendí mal la dinámica del tema porque yo lo preparé como plenaria, no como un cursivo. Entonces voy a intentar hacerlo un poco más dinámico de lo que tenía preparado y escrito. Y si en algún momento hay alguna duda, hay algo que piensan que estoy desviándome, pueden levantar su mano y hagamos de esto una charla más dinámica. Imagínense, fui más cuadrado que el pastor Juan. No cualquiera hace. Ya, entonces vamos a comenzar orando, ¿ya? ¿Alguien desea orar? Amén. Ore entonces. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tus tiempos son perfectos, Señor, y sabemos que en ti podemos descansar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres el que convoca y el que prepara las cosas, Señor, para tu gloria en tu perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este tema tiene una gran consulta y es ¿por qué nos agotamos? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Huele feo? ¿Estamos bien? Seguimos. Entonces, plantea una gran pregunta, que es ¿por qué nos agotamos? Y se basa en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 29 al 31, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en base a esto, yo suelo ser lapidario en mis conclusiones. Y lo primero que se me vino a la mente cuando supe que debía entregar este tema del agotamiento es porque no confiamos en Dios. Nos agotamos porque nos falta fe, porque el Señor no es suficiente para darnos descanso. Aun cuando Él dice que Él es el que lleva nuestras cargas, aun cuando Él es el que nos hace descansar, Él es el que nos da estas fuerzas, Él es el que nos da estas alas de las águilas, nos cansamos y nos fatigamos. Esa fue mi primera conclusión. Y ciertamente no creo que esté tan mal, que esté tan errado, pero esta conclusión martiriza mi carne. Me hace pensar que debo mejorar, que debo ser mejor. Y me comienzo a centrar en mí mismo, en que yo debo hacer las cosas, en que yo debo mejorar, que yo debo pararme con el tiempo. Cuando la invitación es descansar en el Señor que da el tiempo, en el Señor que da el descanso. Entonces, uno de los principales factores del agotamiento es la presión que tenemos sobre nuestro rendimiento. Y esto está ligado a la varonalización, eso, que tenemos sobre nuestros dones, sobre nuestros talentos, que tenemos sobre lo que esperamos que podemos rendir. ¿Ya? Todos tenemos o ligamos nuestro rendimiento a lo que nos motiva y rendimos más cuando algo nos es más motivante y menos cuando algo nos es menos motivante o hacemos algo que no nos disgusta. Por lo tanto, en una conclusión bastante corta, podemos decir que mientras mayor sea la motivación, mayor es también el rendimiento. Y esto nos trae una presión. Y esa presión no necesariamente es negativa, ya que la presión también hace que saquemos lo mejor de nosotros, hace que podamos rendir de una forma más adecuada, de acuerdo a lo que tenemos que hacer. Pero esta presión tiene un límite. Y cuando llegamos a ese límite es porque comenzamos a actuar con nuestras fuerzas. Y sí o sí nuestro rendimiento
va a disminuir producto de la presión, porque dejamos de descansar en Dios. Y la presión, como dije, no está mal, porque la presión nos motiva, la presión saca lo mejor de nosotros. El problema es cuando pasamos de la motivación al estrés. Y hace que tengamos estas enfermedades de moda, que son tal vez las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, nos puede venir una ASD, porque ya nuestras fuerzas son superadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el descanso del Señor. Buscar hacer lo que Él nos manda. Buscar hacer lo que el Señor nos preparó, para lo cual fuimos llamados. No todos fueron llamados para predicar, no todos fueron llamados para enseñar, no todos fueron llamados para construir. ¿Y cómo descubrimos el propósito de Dios y en lo que podemos descansar? En lo que podemos hacer sin agobio, porque la voluntad del Señor es perfecta y es agradable. Entonces, si estamos haciendo su voluntad, no deberíamos agotarnos. Si estamos haciendo su voluntad de acuerdo a lo que fuimos llamados, no nos deberíamos agotar, deberíamos hacerlo con gozo. ¿Y qué pasa cuando estamos expuestos a estos periodos largos de presión? Consumimos nuestra energía, nos fatigamos y nos desmotivamos. Y estamos expuestos a estas enfermedades que acabo de mencionar. Entonces, viene la segunda pregunta, y es, ¿por qué llegamos al agotamiento? Y quiero leerles este versículo que está en Lucas 9, del 23 al 24, que dice: y decía a todos, si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Es muy común escuchar en la iglesia o escuchar en nuestras oraciones o pensar que debemos desgastarnos por Jesús. Que si algo vale la pena es desgastarse, es martirizar nuestra carne llevándola a un ejercicio ligado a lo que diríamos denominar como el servicio a Dios de forma eclesiástica. Sabemos que todo lo que hacemos tiene que ser hecho como para el Señor. Pero que lo sepamos, mentalmente dividimos la vida secular de la vida eclesiástica. Cuando el pastor Juan preguntó si hacíamos esta separación, dijimos que no, ¿cierto? Pero espiritualmente nos preparamos distinto para ir a trabajar que para ir a un iglesia. Espiritualmente nos preparamos distinto para predicar, para enseñar, que para ir a barrer. Y es porque tenemos un concepto del servicio a Dios ligado a todo lo que pueda decir en alguna frase Jesús. Entonces, tenemos que entender que lo que este sacrificio al servir a Cristo no nos lleva al agotamiento, sino que es un sacrificio piadoso que no nos lleva a un desgaste innecesario. El texto no nos lleva a destrozar nuestro cuerpo. El texto nos lleva a ver que una persona que se niega a sí mismo renuncia a la confianza en lo que uno es por naturaleza. ¿Y qué somos por naturaleza? Pecadores. Y dependientes para la salvación solamente de Dios. Y segundo, este versículo nos dice que debemos tomar la cruz diariamente. Una persona que acepta, esto es, aceptar de forma voluntaria y decisivamente el dolor, la vergüenza y la persecución que va a tener este hecho de tomar la cruz, de predicar el Evangelio, de donde estemos, servir a Dios.
porque nuestro futuro particular se debe a la lealtad a Cristo. Y este es un sacrificio piadoso que no genera un desgaste innecesario, sino que, como dice ahí en rojito, es un trabajo placentero. Si alguien puede buscar en su Biblia Romanos 12:1, por favor. Hermano Alex. Así que, hermanos, esta es Valera 60. Amén. La reina de... Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Este versículo nos habla del sacrificio vivo, ¿cierto? El sacrificio vivo. Sin embargo, la connotación que nos ofrece este versículo es de ofrecernos una y otra vez, diariamente, al servicio vivo. ¿Ya? Es sacrificar nuestro tiempo, ya dejar de pensar en esta separación de que debo prepararme más para una cosa que para hacer otra, porque todo lo que hacemos es espiritual. ¿Y por qué todo es espiritual? Porque no tenemos dos naturalezas, no somos de carne y somos espirituales, sino que tenemos una sola naturaleza, que es la que somos hijos de Dios, somos espirituales, somos solo espirituales porque el Señor cambió nuestro corazón de piedra y puso uno de carne. Ya no existe o no debería existir en nuestra mente esa separación, ya que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y debemos estar atentos con los ojitos bien abiertos para ver qué Dios quiere hacer conmigo donde estoy. Ya que ninguna cosa es casualidad, sino que si Dios nos pone en una parte, es para servirle, es para glorificar. Y más que pensar en que si voy a predicar, debo prepararme espiritualmente, es solo para eso, nuestra vida devocional debería llevarnos a adorarlo donde estemos. Entonces, nuestro sacrificio debe ser un trabajo constante, debe ser un negarnos de forma constante, debe ser que día a día, por amor a Dios, servirlo y buscar el agrado de eso. Porque si estamos haciendo lo que Dios nos manda, hay satisfacción y el Señor es quien lleva nuestras cargas. En el libro de Génesis, capítulo 2, cuando el Señor culmina su creación, podemos ver de que Él al hombre le hace trabajar, lo crea y lo envía a señorar la señoría, la creación, ¿cierto? Lo manda a colocarle nombre a cada animal, lo manda a cultivar la tierra. Y esto no debería, y el trabajar no nos debería causar frustración. El problema no está en el capítulo 2 de Génesis. El problema está en el capítulo 3 de Génesis, cuando vemos la caída. Que ya ese mundo perfecto, ese mundo sin pecado, es corrompido, es afectado por el pecado. Y luego de la caída, el Señor dice que el trabajo va a ser arduo y difícil. Ya comenzamos con el cansancio. Y muchas veces queremos hacer muchas cosas. Muchas veces creemos que podemos hacer muchas cosas, pero olvidamos que somos polvo. Olvidamos que nuestro cuerpo, que nuestra mente está afectada por el pecado y que tenemos limitantes. Entonces nos sobrecargamos. Pero, ¿cómo podemos combatir esto? Y aquí vamos a tratar 5 puntitos bien breves, ¿ya? Que contraponen lo que queremos hacer, lo que pensamos que podemos hacer, con lo que debemos hacer, ¿ya? Y esto está en... El primer punto es que Dios no duerme, está mal escrito, pero Dios sí duerme, ¿ya? Si alguien puede leer esos 2 versículos que están en pantalla.
¿Se ve poco? Bueno, No hará tu pie en resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. amén. Muchas gracias, hermana Katy. Dios siempre vigila. Él nunca duerme. Siempre está despierto, está atento a cumplir sus promesas. Pero nosotros necesitamos descansar. Y este es un rasgo básico del pecado. El necesitar descansar es un rasgo básico de nuestra mortalidad como seres caídos. Y el salmista, en el Salmo 127, versículos del 1 al 2, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. El proyecto es de Dios y no nuestro. Como el proyecto es de Dios, Él es el que lo ejecuta. Y el descansar es una expresión de confianza en que Él es el que hace la obra. Si descansamos es porque confiamos en que somos la herramienta en la mano del obrero. Si no descansamos es porque creemos que tenemos que ayudarlo al Señor. Incluso Jesús, cuando estaba en la barca en Marcos 4, estaba cansado. Jesús estaba durmiendo mientras la barca se hundía. Pero él sabía que tenía un propósito. Él sabía que él no iba a sucumbir en la barca. Él descansaba en que la obra que el Señor le encomendó se iba a realizar, porque Dios es el que la hace. Y esto no significa que tenemos que ser holgazanes. No significa que tenemos que solo lo descansar, sino que tenemos que hacer las cosas de forma organizada, de forma planificada, y como veíamos en el Proverbio 6, Dios amonesta al perezoso y lo invita a mirar el trabajo de las hormigas. Y una parte eficiente del trabajo es también el descanso, ya que si no descansamos, no podemos hacer bien las cosas. Si no descansamos, no estamos honrando al Señor, que hace bien todas las cosas. Y esto nos lleva al día de reposo. Marcos 2:27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Nuestro Padre siempre está trabajando, todos los días del año, todas las horas del año. Él sujeta el universo y sostiene y gobierna con su soberana providencia. El descanso que tuvo Dios en Génesis 2 luego de completar la creación no significa que Él se tomó un respiro y descansó. Por el contrario, Él se gloría a sí mismo sería porque su obra fue perfecta y maravillosa. Pero Dios sigue trabajando de forma incesante para alimentar, ayudar y sostener este reino. Si Dios descansara, todo se volvería caos. Entonces, nosotros confiamos en la providencia divina del Señor y que Él es quien sostiene todas las cosas. Sin embargo, nosotros sí necesitamos descansar. Como mortales, no podemos compararnos con Dios. El mandamiento está en Éxodo 20, versículos del 8 al 11, no es un mandamiento al azar, tampoco es
acto solamente religioso de guardar el día de descanso, sino que, como dice Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Porque somos mortales, porque somos pecadores, porque el cansancio es una marca del pecado. Y necesitamos este descanso. Pero este descanso es un día que debemos, o sea, el día de descanso tiene que ser un día que lo administramos para el Señor, en que dejamos nuestro oficio, nuestra labor de lado, para descansar, en que aunque en ese día no estamos ejerciendo, el Señor nos sigue sustentando. Aunque en ese día no estamos trabajando de forma agotadora, también tenemos alimento en nuestra mesa y glorificamos al Señor. Por eso les quiero plantear tres preguntas. La primera es: ¿le estamos dando el día de reposo a Dios? La segunda: ¿es ese día un día de disfrute familiar y encuentro con Dios? Y la tercera: ¿es ese día donde nos despejamos de las actividades semanales? ¿O es un día más? ¿O es un día en el que llegan las 6 y sabemos que debemos ir al culto y separamos 2 horas de la semana para honrar a Dios en el culto público? Una revista empresarial de México que se llama Luna dice que uno de los principales beneficios de tomar un día de descanso a la semana es que la productividad será considerablemente mayor. Son muchos los estudios que coinciden en que al menos un día de descanso aumenta la concentración y eficiencia de las personas. Y esto no solo ayuda a nuestra vida laboral, sino que también a nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Y Él estableció este día para que pudiéramos descansar de nuevo nuestros actos semanales y consagrarlos para Él. Y así como consagramos este día, nuestra vida diaria también tiene que ser consagrada al Señor, y nos lleva al tercer punto, que está en Proverbios 17:17. ¿Alguien lo puede leer? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Nos habla de los amigos, ¿cierto? Nos habla del afecto fraternal que tenemos que tener. Y esto también es un destello de la comunión perfecta y bella de esta danza que hay en la Trinidad. Ya que como Dios es un Dios trino, comparte en estas tres personas de igual deidad una amistad que es inquebrantable. Dios no nos necesita para nada, y sería un error el imaginarnos que Dios, sin el ser humano, sin el hombre, es un ser solitario y frustrado, ya que nosotros somos los que necesitamos de Él. Y por otro lado, necesitamos de gente que nos pueda acompañar, de gente que nos pueda fortalecer. Muchas veces queremos juntarnos más con un tipo de persona que con otros. Muchas veces he dicho, he pensado y he escuchado que no me junto con esta persona porque no me edifica, aun cuando somos hermanos. Me junto con este tipo de personas porque aprendo. Pero cuando pensamos en que debemos dejar de ser nosotros los edificados y comenzamos nosotros a edificar. Cuando el Señor en Génesis 2:18 crea a la mujer, no la crea solo para que el hombre tenga compañía, sino que la crea
para que el hombre pueda comenzar esta vida en comunidad, con un par, con una mujer que lo puede comprender, que lo puede ayudar, que puede hacer la labor que Dios estableció con él de forma más liviana, de forma que ambos glorifiquen a Dios en esta unión fraternal. Y ciertamente nuestra esposa o nuestro esposo debería ser nuestro mejor amigo o amiga, debería ser en quien confiamos más, debería ser en quien podemos tener la confianza de contarle nuestros pecados, en quien descansar y compartir estas cargas producto de la caída. Pero muchas veces no que queremos sobrecargar a nuestra esposa porque tenemos muchos problemas y sería de alguna forma dañarla. Y de alguna forma demostramos amor sacrificial al no sobrecargarla con todas las cosas que nos pasan. Pero ahí cuando tenemos a nuestros amigos y que podemos confiar, porque el Señor no hizo al hombre y a la mujer para que vivan solos y sean ambos una sola de la iglesia, sino que nos hizo para vivir en comunidad y para que podamos repartir nuestras cargas en nuestros hermanos. En los hermanos que están en nuestro lado y tienen nuestro mismo interés, que el principal es la gloria de Dios. Si alguien puede leer Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Amén. Este versículo nos invita a compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas. ¿Pero con quién debemos compartirlas? Con nuestros hermanos. Yo sé que fuera de la iglesia podemos encontrar gente mucho más simpática. Podemos encontrar gente con la que lo pasamos mejor. Pero como no somos de este mundo, esa gente divertida no nos va a llevar a Dios, no nos va a aconsejar. Esa gente divertida nos va a alejar de nuestro centro, que es dar gloria a Dios. En cambio, un amigo cristiano es el que nos va a hacer llevar todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, todo nuestro cansancio a los pies del Señor. Y va a llevar nuestra carga, porque Él se va a encargar, o se debería encargar al menos, de orar, de animarnos, de leer la palabra juntos. Porque en su evangelio y en nuestra vida devocional es donde encontramos fuerza. No es ese ir a restaurar, no es ir a bailar. No necesitamos distraernos. Lo que necesitamos es concentrarnos en el evangelio y encontrar descanso en él, encontrar descanso en el Dios que sustenta todas las cosas. Y esto va conectado con la búsqueda de la gloria de Dios. Si alguien puede leer 1 Corintios 10, del 31 al 33. 10 del 31 al 33, 1 Corintios. Amén. Del 31 al 33. Sí. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean santos. Amén. Todo lo que hacemos debe honrar a Dios. Y esta
preparación de la que hablamos en un punto para vivir honrándole, se refleja en nuestra vida devocional. Se refleja cuando estamos en un ambiente no cristiano, cuando estamos en este mundo que intenta absorbernos. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús fue acusado de rivalizar con el Padre, que él se le decía de que él quería ser más que Dios, quería presentarse como hijo de Dios, quería hacer quizás más cosas de las que él le mandaba. Pero Jesús dice: yo solo hago lo que hace mi Padre, busco su gloria y no la mía. En otras palabras, él le digo, la gloria humana yo no la necesito, yo no la acepto, yo no la quiero, porque no vivo para eso, sino que para honrar y glorificar a mi Padre. Muchas veces, cuando servimos a Dios dentro de la iglesia, comienzan los reconocimientos, comienzan las loas, y como vivimos en una cultura secular de la popularidad, de la fama, del autoexaltamiento, es muy fácil caer en sentirnos siervos útiles, cuando la palabra nos dice que somos siervos inútiles. Comenzamos a creernos capacitados, cuando el que capacita es Dios, y es Dios el que pone el querer como el hacer, y nos desviamos y creamos de nuestro servicio un ídolo, y día a día podemos ir levantando ídolos invisibles que disfrazamos del servicio a Dios. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, sabemos que la voluntad de Dios es agradable. Y si hacemos su voluntad, no nos cansaremos, porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Él es quien nos anima, Él es quien nos esfuerza para el cumplimiento de su obra. Cuando hacemos bien las cosas, no tenemos que dejar que esta vocecilla sin malas intenciones nos nublen, sino que tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos saber que solo Dios es suficiente, que nuestra dependencia debe estar en Dios. Y Corintios 10:12 dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. No tenemos que permitir que nuestro egocentrismo se convierta en ídolo. Tenemos que mirar esa cruz y saber que solo en ella está el real y perfecto descanso. Y esto lleva al quinto punto, que es: regocíjate en la gracia y no en los dones. Este texto es un poquito más largo, le voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Segunda de Corintios 12, versículos del 8 al 11. ¿Del 8 al 11? Del 8 al 11. Dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles de esta ocasión.
aunque yo no soy nada. Amén. Pablo, más arriba también en el capítulo, dice que él tiene absolutamente todo para gloriarse. Él sirve a Dios con excelencia, él tiene las capacidades, él tiene los dones, él vio cosas que nadie ha visto. Él sí podía gloriarse de lo que es como humano. Pero él dice que si ha de gloriarse en algo, serán sus debilidades. Porque cuando él es débil, Dios es fuerte. Y esto nos lleva a regocijarnos en su gracia. Regocijarnos en que si estamos sirviendo a Dios en una parte, en una vocación, en un oficio, en un ministerio, busquemos hacerlo con excelencia porque Dios es el que nos puso ahí. Busquemos honrarlo, busquemos entregar nuestros dones en ese servicio de Él. Entonces, el gozo debe estar arraigado en el Dios de los dones y no en los frutos de estos dones. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es Cristo. No somos nosotros los que obramos, sino que es Cristo a través de nosotros. Y el llamado principal es el dedicarnos a gozarnos en lo que Dios hace con nosotros para gloria de su nombre. Es muy fácil caer en la jactancia, es muy fácil caer en creernos capaces. Y cuando nos creemos capaces, comenzamos a confiar en nuestra fuerza. Comenzamos a hacer las cosas con nuestra fuerza. Comenzamos a servir con nuestras fuerzas. Y llega este agotamiento. Entonces, la autodependencia es una de las principales formas de caer en el estrés. Es una de las principales formas de dejar de descansar en Dios. Porque ya no actuamos con su fuerza. Ya no dejamos que Él se haga fuerte en nuestras debilidades, sino que intentamos nosotros ser más fuertes que Él. Comenzamos a combatir con Dios. Y de aquí saqué tres grandes conclusiones. La primera es que cuando yo no confío en Dios, hago las cosas con mis fuerzas y me agoto. La segunda es que con mi vida yo demuestro que no creo en un Dios perfecto porque intento ayudarle. Y la segunda es que cuando me canso es porque no creo en su palabra, ya que Mateo 11, 28 al 30 dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál era la carga de Jesús cuando estaba en la tierra? Si alguien me puede responder. ¿Cuál es la carga que Dios nos invita a llevar? ¿Puedes decir la número 2 que fue muy larga y no te hace la conclusión? De la conclusión. Es que cuando yo me canso porque no creo en un Dios perfecto, porque intento ayudarle.
el texto dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es su carga? ¿Pastor? No lo sé. ¿No? No, me imagino que puede ser evangelio, la buenas nuevas, pero no sabría definir la carga de Jesús en el espacio. ¿Podría ser el que haya sido hombre? Sí, ¿Puede tratarlo? pero Él nos invita a llevar su carga. ¿Cierto? El evangelio. Su carga es la luz. Su carga es la luz. Su carga es el desprendimiento. Su carga es que Él cargó nuestros pecados para que tengamos acceso al Padre y podamos compartir estas verdades. Cuando predicamos el Evangelio, cuando enseñamos, cuando compartimos de Él y llevamos su carga, que es ligera, porque estamos haciendo lo que Dios nos manda. Leímos, hablamos de Juan 5, de que Él no hace más que lo que Dios le pide. Y Él hizo todo, porque Él dio su vida. Y cuando hacemos su voluntad, es cuando encontramos descanso. Es cuando podemos entregar nuestra mochila a Él y Él es quien la lleva. No hagamos las cosas a nuestra manera, sino que a la de Dios. Y cuando hacemos las cosas a la forma de Dios, encontramos descanso. No seamos como el mundo, sino que confiemos en el Dios que hace bien todas las cosas. Vamos. Vamos. ¿Sí? Sí. Dios bueno, Dios amor. Gracias, Padre, porque podemos ser partícipes, Señor, de tu voluntad, de tu gloria, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú nos invitas, Señor, a compartir tu gloria, Señor, a compartir tus verdades, Señor. Gracias, Padre, porque podemos encontrar descanso en ti. Gracias, Padre, porque tú nos entregas dones, Señor. Y gracias, Padre, porque solo en ti hay descanso, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres la verdad y la vida. Y no seremos arrancados, Señor, del hueco de tus manos, Señor. Sino que podemos descansar en que la salvación es tuya, que la obra es tuya, Señor, que tú eres el Maestro que la lleva a cabo, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y porque nos entrega, Señor, amor y misericordia día a día. En el nombre de Jesús, amén. Amén.